Hola, los temas que te comparto son los números como concepto e idea matemática, conjuntos de números, porque hay diferentes tipos de números, propiedades de los números enteros, operaciones básicas con números enteros, valor absoluto, signos de agrupación y una ligera introducción a la teoría de números. Hay quienes ven a las matemáticas meramente como una ciencia, otros la ven en parte como una herramienta y un poco un arte. Para que sigas los temas que te voy a compartir, te sugiero que pienses en las matemáticas como un lenguaje para representar ideas. Así como la música puede representar algunos sentimientos o ideas, la matemática te permite representar otro tipo de ideas. Son ideas diferentes. La idea de la forma. Uno de los conceptos que podemos representar con matemáticas es la idea de número. Estos símbolos que ves son representaciones del número 3. En diferentes culturas, en la China, en binario, en números romanos, en números babilónicos, inclusive se puede representar el número 3 con objetos, o en maya. Sin embargo, el número es la idea, no la representación. Hay que separar esto. La representación es una cosa, es lo que vemos, y la idea es lo que se capta con la mente nada más, lo que se maneja en la mente. Representación, lo que vemos, sentimos, pero la idea está en nosotros, en nuestra mente, ya sea únicamente en la mente humana. En este caso para el concepto de número. Es decir, cuando un niño ve un grupo de juguetes y tiene una idea de la cantidad de juguetes que hay, se da cuenta que si compara dos montones de juguetes, puede que un montón tenga más juguetes que otros. De esta idea intuitiva se empieza a concebir algo que nosotros damos por sentado, que se entiende para todas las personas y sin embargo puede que se comprenda en diferentes grados, que el número es la idea de que hay tres objetos. En este caso, hay tres juguetes, es decir, hay tres de algo. Tres es la idea de la cantidad o magnitud y los objetos son lo que están ahí. Otro concepto que tienes que tener muy claro es el de conjuntos. Un conjunto, de manera intuitiva, es como una bolsa, un contenedor en donde vas a guardar elementos de el mismo tipo, que tengan una característica en común. Por ejemplo, un conjunto, me imagino un conjunto de objetos que sean verduras, de objetos que sean animales, de objetos que sean figuras geométricas, un conjunto que contenga los números que yo conozco. Conjunto es como un contenedor en donde guardas cosas del mismo tipo. Los conjuntos son muy importantes porque te ayudan a representar elementos. Es la idea, la representación de que hay elementos, objetos que tienen algo en común. Por ejemplo, los polígonos. Los polígonos son figuras de varios lados y, y en el mismo conjunto de los polígonos hay un conjunto más pequeño, es decir, una bolsita podría tener una bolsita más pequeña, o si lo puedes ver también como las figuras de la matrioshka, de las muñecas matrioshka, son muñecas rusas, que una muñeca contiene a otra adentro y esta puede contener a su vez a otra más pequeña. En el conjunto general de los polígonos puede tener polígonos regulares, que son polígonos que tienen sus lados y ángulos iguales. Sin embargo, los polígonos en general pueden no tener sus ángulos iguales y se llaman polígonos. Polígonos simplemente son todas las figuras que tienen lados, varios lados. Sin embargo, en ese grupo de todas las figuras posibles que hay uno más pequeño en donde están las figuras que solo tienen los ángulos iguales y los lados iguales. Pues los números los podemos catalogar en diferentes conjuntos, en diferentes grupos de números. Es muy importante porque cada conjunto de números tiene propiedades diferentes, muy peculiares entre sí. Tenemos el conjunto de los números naturales que se denota con una n negrita,
los números enteros con la letra Z, los números racionales con Q, los números reales con R. Existen otros tipos de números, sin embargo, para el nivel básico no es necesario profundizar en ellos. Son los números complejos, por ejemplo, e inclusive hay más, como los cuaterniones. Pero descuida, a un nivel básico todo está muy tranquilo, solo tienes que preocuparte de conocer los naturales, los enteros, los racionales, y todos estos son los reales. ¿Por qué? Porque los reales contienen dentro de ellos a los racionales, y dentro de ellos los racionales contienen a los enteros, y los enteros contienen a su vez a los naturales. Son conjuntos que contienen adentro otros conjuntos. Espero que quede más claro con los siguientes ejemplos. Los números naturales son los números que tú puedes contar con los dedos. Aquí hay una pequeña discrepancia entre si el 0 se puede contar con los dedos o si no se puede. Es decir, quizás contar el 0 con las manos sería hacer puño. Sin embargo, no es como tener la ausencia de dedos. Sigues teniendo los dedos. Entonces, ¿se puede o no se puede representar la idea del 0 con las manos? Hay una pequeña discrepancia, por eso en algunas aplicaciones los números naturales incluyen al número 0 y en otras no incluyen al número 0. Sin embargo, usualmente y previsiblemente sí se puede incluir. Para fines, por ejemplo, de la computación, no hay ningún problema. Los números naturales son entonces los que puedes contar con objetos. Un objeto, dos objetos, 2 dedos, 3, 4, 5. Esta idea se generaliza cuando se incluyen los naturales, que es la idea de una deuda, de que algo falta, ¿no? Algo me faltan 5 unidades, entonces tengo menos 5, porque me faltan 5. Es como la idea de que algo falta. Menos 5. Tenemos a los naturales, entonces, y cuando se incluyen los negativos, tenemos a los enteros. Entonces, los naturales también se les conoce como enteros positivos. Tenemos a los números irracionales, que son los números que se pueden representar de la forma P sobre Q, es decir, como una fracción. Aquí están muchos decimales, los decimales. Sin embargo, los números decimales que no se pueden representar como una fracción, como la porción áurea o razón áurea, el número pi, el número e, la raíz de menos 2, de menos 80, la raíz cúbica de 10, esos números no se pueden representar como una fracción, por lo que son irracionales. Racionales que se representan como una fracción, es posible representarlos como una fracción. Y los irracionales no se pueden representar como una fracción. Inclusive los números que tienen algunos decimales periódicos, es decir, algunos decimales que son infinitos pero que se repiten, se pueden representar como una fracción, pero los irracionales no se pueden representar como una fracción y sus cifras decimales son infinitas. Y todos estos conjuntos que se contienen a otros, todos a su vez son el conjunto de los números reales. Todos los números que tú conoces hasta el nivel de primaria, secundaria y preparatoria, a expensas de que te presenten los números complejos, son los números reales. Bueno, ahora espero que comprendas que un número es diferente a su representación. El número es un concepto, existe otro concepto que es el de conjuntos, y hay conjuntos de números, hay diferentes tipos de números. Se agrupan en conjuntos porque tienen diferentes propiedades. Ahora, vamos a la parte en su representación en lenguaje matemático. Las formas para representar un conjunto, porque ya te dije, el conjunto es una idea igual, y ahora vamos a representarla en lenguaje matemático. Siempre te he dado esa pauta para que pienses en las matemáticas como un lenguaje. Existen 3 formas. La primera, los conjuntos se denotan con una letra mayúscula y se pueden expresar con los elementos. Es decir, pongo las representaciones de los elementos que quiero expresar como conjuntos. A es igual al conjunto de números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra forma de decirlo es por su cualidad, expresando la cualidad de los objetos. Porque te dije que los objetos que están en un conjunto tienen algo en común, tienen una característica en común.
puedo decir A, el conjunto A mayúscula es igual a todos los elementos X, tales que X es un número obtenido al lanzar un dado corriente. Un dado corriente tiene 6 caras, por lo que se terminaría representando el mismo conjunto. La siguiente forma de representarlo es con palabras, llanamente con palabras. A está formado por los números naturales del 1 al 6. Y aquí te ejemplifico la diferencia, precisamente. Este es un conjunto, el conjunto de los números naturales es n, con una tipografía diferente. Algunos le llaman negrita de pizarra a la nomenclatura de los números naturales. N es igual a 1, 2, 3, 4 sucesivamente. Esos son los números naturales. Y esta es una definición con el número 0. Pero ahí está. Ese es el lenguaje matemático. Tú escribes esta notación y un matemático te va a entender a qué te refieres. Porque estás expresándolo en su lenguaje. El lenguaje matemático. Habiendo diferentes tipos de números, diferentes conjuntos, los conjuntos tienen algunas propiedades. Pongamos atención al conjunto de los números enteros, es decir, los negativos y los positivos, pero no los decimales, no los racionales, solamente los que puedes contar con los dedos, el 0 y sus contrapartes negativas. ¿Cuáles son sus propiedades? Sus propiedades son la de cerradura, conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, elemento inverso y distributividad. Las operaciones elementales de los números enteros son la suma y la multiplicación. Quizás algunos profesores hayan mencionado que las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, para tu sorpresa, la división y la resta se pueden representar en términos de multiplicación. ¿Sí? Una resta se puede representar como una suma y una división como una multiplicación. Conceptualmente sí se puede hacer. Y a su vez la operación origen, que da origen a las demás, es la suma. Por ejemplo, la suma inclusive representa una multiplicación. ¿Cómo sucede esto? Cuando yo quiero sumar varias veces el mismo número, solo digo 5 por la cantidad de veces, solo digo el número que quiero multiplicar por la cantidad de veces que lo quiero multiplicar. Por ejemplo, quiero sumar el 5 3 veces, puede ser 5 por 3, que es 15, 5 más 5 más 5, 15, 5 por 3, 15. Esa es la idea. Puedo representar un producto como una suma. Quiero sumar 5 veces el número 4, entonces es lo mismo que multiplicar el 4 por 5, que es el número de veces que lo quiero sumar, y es igual con 20. Entonces, de una suma puedo derivar a la multiplicación. Sin embargo, cabe mencionar que solamente es la suma como operación origen y que vamos a necesitar a la multiplicación también para poder representar a las demás operaciones con números enteros. Empecemos con la propiedad de cerradura. La propiedad de cerradura dice: si tú tienes un conjunto de números, el conjunto de los números enteros, tomas un elemento como el 2 y le aplicas la operación de suma. Esa es cerradura sobre la adición, sobre la suma. Tomo el número 2 de la bolsita de los números enteros. Luego tomo el número 5 de la bolsita de los números enteros. El resultado ya va a estar en la bolsita. Quiere decir, si tú tomas un número entero y sumas un número entero, te sale un número entero. Eso es lo que dice la propiedad de cerradura. 2, saco 2 de la bolsita, más 5 de la bolsita, me da 7, que también está en la bolsita. Eso es lo que sucede con la propiedad de cerradura. Siempre que yo sume dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. La propiedad de conmutatividad dice que si tú quieres sumar, todas estas son propiedades sobre la suma. Si tú quieres sumar, da lo mismo si tú sumas el primer elemento y luego el segundo. Bueno, ahí sería la posición. Si yo quiero sumar 5 más 3, esto es lo mismo que sumar 3 más 5. Da 8. La propiedad de asociatividad. Si tú estás teniendo la misma operación, suma y suma, no te interrumpe ninguna multiplicación, división u otra operación. Si tienes puras sumas, tú puedes asociar, es decir, poner paréntesis como tú quieras. Por ejemplo, entre 3 y 2, entre 5 y 3, cuando sumo 5 más 3 más 2, pongo los paréntesis en donde yo quiera, en donde yo desee, y el resultado va a ser el mismo. Puedo asociar de la forma que yo quiera, siempre y cuando esté la misma operación.
Elemento neutro. La propiedad del elemento neutro de los números naturales dice que en el conjunto de los números naturales existe un elemento llamado neutro que si yo lo sumo a cualquiera me da el mismo número. El elemento neutro de la suma es 0 porque a cualquier número que yo le sume 0 me da el mismo número. 5 más 0 es 5. La existencia de un elemento neutro es una de las propiedades de los números enteros. Aunque también tenemos la propiedad del elemento inverso. Quiere decir, existe en el conjunto de los números enteros un número que es el inverso del que yo haya elegido antes y que cuando lo sume me va a dar el elemento neutro, que en la suma es el 0. Entonces 5 más menos 5 es igual con 0. 3 más menos 3 es igual con 0. Quiere decir que menos 3 es el elemento inverso de 3, ya que al sumarle 0, al sumarle el número 3, que es su inverso, a su vez, me da 0, que es el elemento neutro. Y la propiedad de distributividad quiere decir que esta tiene que ver con suma y multiplicación al mismo tiempo, pero te la voy a repetir 2 veces, por esa razón. Quiere decir que cuando yo quiero multiplicar a un número y estos están asociados y suman a dos números, yo voy a distribuir el producto. Producto es lo mismo que multiplicación. Voy a multiplicar el dígito al que le quiero realizar el producto por el primer elemento y luego por el segundo, y le aplico la operación que está dentro de la asociación. 5 por 2 más 5 por 3. 5 por 2 más 5 por 3 y es igual con 25. Quiere decir que estoy distribuyendo la operación del producto. 5 por 2 más 5 por 3. Y si fueran más elementos, por ejemplo, 2 más 3 más 4 sería 5 por 2 más 5 por 3 más 5 por 4. Se distribuye el producto. Así como están las propiedades para la suma, como las operaciones elementales te mencioné son la multiplicación y la suma, entonces también la multiplicación tiene sus propiedades. La primera propiedad es la de cerradura, quiere decir que a cualquier número entero le multiplicas un número entero y te da un número entero. A cualquier, sacas un elemento de la bolsita de los enteros, ya que es un conjunto, es como una bolsita, saco el 7 y lo multiplico por 2, que también está en la bolsita de los números enteros. El resultado va a estar en la bolsita. 7 por 2, 14. Es un número entero. Propiedad de conmutatividad. También cumple con la conmutatividad. El orden de los factores no afecta el resultado. O el orden del producto no altera el resultado. Es lo mismo, son expresiones equivalentes. 5 por 3 es igual a 3 por 5, igual con 15. Y también cumple con la asociatividad. Si yo tengo la misma operación, puedo colocar los paréntesis, puedo asociar de la forma que yo desee, que yo elija. 5 por paréntesis 30 por 2 es igual a paréntesis 5 por 3 por 2. 5 por 3 son 15, por 2 son 30. Aquí voy a hacer primero lo del paréntesis. 3 por 2 son 6, por 5 son 30. 5 por 3 son 15, por 2 son 30. Existencia de un elemento neutro. Para la suma era el 0, al que le aplicaba la operación de suma y me daba el mismo elemento. Por ejemplo, 3 más 0 es igual con 3. En el producto, en la multiplicación, el elemento neutro es 1. Es un elemento al que yo lo multiplique cualquier otro número y me da el mismo. 5 por 1, 5, 5 por 2, 2, 6 por 1, no, 5 por 1, 5, 2 por 1, 2, 6 por 1, 6. Espero que entiendas. El elemento inverso en la suma era el mismo número con un signo negativo, es decir, el inverso de 2 es menos 2 y de menos 2 es 2. En la multiplicación, el elemento inverso es su recíproco, es decir, le pongo un 1 arriba y lo hago fracción. El recíproco de 2 es un medio, el recíproco de 4 es un cuarto, de 8 un octavo.
Y cuando yo multiplico a un número por su inverso, su recíproco, me da el elemento neutro, que es el 1. 5 por un medio es 1. 2 por un medio es 1. Lo siento. 5 por un quinto es 1. 8 por un octavo es 1. Y de esta forma se cumple con la propiedad del elemento inverso. Existe un elemento al que le llamamos inverso, que al ser multiplicado por cualquier elemento del conjunto de los enteros, me da como resultado 1. Y la distributividad, que ya la mencioné, es precisamente distribuir la operación. Quiero multiplicar a 3 por 2 más 3, lo que hago es 3 por 2 más 3 por 3. 3 por 2 más 3 por 3. 3 por 2 son 6, más 3 por 3 son 9. 9 más 6 son 15. Es lo mismo que haber realizado primero la operación del paréntesis y luego aplicarle el producto. 2 por 5, 2 más 3 son 5, por 3 son 15. Son expresiones equivalentes a asociar primero y multiplicar que distribuir la operación. La propiedad distributiva es la más usada en álgebra, porque si bien tienes que recordar la propiedad de cerradura, es algo que a nivel básico está bien que lo conozcas, pero las propiedades que más vas a ocupar tanto para suma y multiplicación son elemento recíproco, conmutatividad, asociatividad y distributividad. La cerradura no es por menospreciarla, pero a un nivel básico no lo vas a ocupar tanto. Pero la distributividad sí, de hecho es muy importante. Es quizás la raíz de muchos problemas en álgebra y aritmética. Operaciones básicas con números enteros. Te mencioné que las operaciones elementales de los números enteros son la suma y la multiplicación, y a partir de ellas podemos expresar las demás operaciones. Veamos. La suma. 5 más 2 son 7. Esta operación seguro ya la conoces. La resta es una suma, pero con el elemento inverso. Quiere decir que si yo quiero sumar a 5, si yo quiero la operación 5 menos 2, es lo mismo que a 5 sumarle el inverso de 2. El inverso de 2 es menos 2. Entonces, 5 menos 2 es igual a 5 más menos 2, que es igual con 3. Repito, la operación de resta es una suma, en donde sumas el elemento inverso de la suma de lo que quieres restar. Si fuera 5 menos 3, sería lo mismo que 5 más menos 3. Se puede representar entonces la resta como una suma. La multiplicación también la podemos representar como una suma. 5 por 3 es lo mismo que sumar 5 más 5 más 5, que es igual con 15. La división, quizás tú podrías pensar que no se puede representar como una suma, pero también, si yo quiero dividir a 4 entre 2, 4 entre 2 se puede representar como un producto. 4 por el inverso multiplicativo de 2, es decir, el inverso quedamos que era hacerlo fracción con un 1 arriba, un medio. El inverso de 8 es un octavo. Entonces, 4 entre 2 es lo mismo que multiplicar a 4 por el inverso multiplicativo de 2, que es un medio. 4 por un medio me da 2. Pero si yo puedo representar la multiplicación como una suma, entonces 4 por un medio es lo mismo que sumar 4 veces un medio, y eso es igual con 2. Un medio más un medio, un entero. Más un medio, un entero. Más un medio, más un entero, más un medio, dos enteros. Tengo aquí 2. 5 al cuadrado es igual a 5 por 5. Puedo representar entonces la potencia como una multiplicación, y la multiplicación la puedo representar como una suma. Por eso, el origen de las demás operaciones es históricamente la suma. Sin embargo, conceptualmente se empiezan ya a desprender otras propiedades por las cuales se tratan como operaciones diferentes. Sí tienen propiedades diferentes, y ya sería más complejo intentar representar algunos números en términos de sumas, por supuesto, pero es un dato que te quiero compartir porque es su origen histórico. Las operaciones van surgiendo
a partir de la suma. Inclusive, bueno, la raíz se puede representar como la potencia. La raíz de 5 es igual a 5 al 1 medio. Esto quizás es menos intuitivo. Yo lo puedo aceptar hacia ti. Esto es un poco menos intuitivo que los anteriores. Pero sin embargo, cuando empiezas a manejar como esta operación, cuando puedes ver la raíz como una potencia, entonces tú capturas en el lenguaje matemático de la forma que más te convenga, que tú quieras elegir. Puedes entonces representar la operación de esta forma o de esta, puedes representar la potencia como producto. Tú conoces el lenguaje y conoces las equivalencias. Para reiterar esa idea de matemáticas como lenguaje, te voy a mostrar la idea de valor absoluto. Valor absoluto. La idea de valor absoluto es expresar la cantidad o magnitud de algo. No te importa su dirección, no te importa su signo en la operación, solo quieres la magnitud. Visto de otra forma, por ejemplo, es si quiero saber el valor absoluto de menos 5, tengo que saber a qué distancia está del origen. ¿Cuál es el valor absoluto entonces de menos 5? Entonces, ¿cuántos saltos está? 1, 2, 3, 4, 5. Está a 5 saltos. El valor absoluto de menos 5 entonces es 5. Es evidente que el valor absoluto de 5 positivo va a ser igual al valor absoluto de menos 5, ya que está a la misma distancia del 0, el menos 5, que el 5 en la recta numérica o eje X nada más. En la recta numérica entonces el valor absoluto es la distancia. No me importa la dirección, solamente me importa la magnitud de la cantidad. El valor absoluto, ahora en representación matemática, es con dos barritas. Valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0. Valor absoluto de x es igual a menos x si x es menor que 0. Veamos cómo funciona esta representación. Yo quiero el valor absoluto de 5. ¿Es mayor que 0, mayor o igual que 0 o menor que 0? 5 es mayor que 0, entonces es simplemente sin las barritas. El valor absoluto de menos 3. Menos 3 es mayor o igual que 0 o menor que 0. Es menor que 0. Entonces se representa con un menos, pero sería menos 3. Menos por menos es más, por lo que se representa como más 3, como 3. El valor absoluto de menos 3 es 3. Valor absoluto de menos 4. Menos 4 es simple y sencillamente el número sin signo. El valor absoluto de menos 4 es 4. El valor absoluto de 4 es 4, de 7 es 7, de menos 7 es 7. Es siempre positivo el valor absoluto. Y esta idea se representa en el lenguaje matemático de esta forma. Tienes una idea y la puedes representar. Las matemáticas como lenguaje tienen diferentes símbolos para su interpretación. Los signos de agrupación se usan para trabajar con un grupo de números como si fuera uno solo, o para cambiar la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones es la forma en la que vamos realizando las operaciones, el orden, primero de izquierda a derecha y empezando por potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas. Si quiero cambiar el orden de esto, ocupo los signos de agrupación. Los signos de agrupación son el paréntesis, los corchetes, las llaves y la barra. La barra ya es usada con menos frecuencia, pero también puedes agrupar un grupo de números bajo una barra. Los paréntesis están contenidos en los corchetes en las llaves. Esto se hace de esta forma. Es una convención en matemáticas al escribir que primero ocupemos los paréntesis y cuando empecemos a hacer una jerarquía mayor ocupemos los corchetes y luego las llaves. Si recuerdas la propiedad asociativa de los números enteros, cuando tenemos la misma operación presente, podemos asociar de la forma que elijamos. 2 por 4 por 3 por 2 es lo mismo que 2 por 4 primero, que 3 por 2, o
2 por, primero 4 por 3 por 2. Es decir, con la propiedad asociativa solamente pongo los paréntesis donde yo quiero y no se altera el resultado. Sin embargo, cuando tengo una operación diferente, en esta son puros productos, pero aquí hay una suma, entonces yo debo de decidir qué es lo que quiero expresar. ¿Quiero expresar que la suma va primero o quiero expresar que los productos van primero? Si quiero expresar que los productos se realicen primero, entonces dejo sin paréntesis y con la jerarquía de operaciones primero se van a resolver las multiplicaciones y luego las sumas. La solución de esta expresión sería primero los productos, 2 por 4, 6, 2 por 4, 8, 3 por 2, 6, 8 más 6 son 14, entonces tenemos aquí el resultado 14. Si yo quisiera primero realizar la suma de esos dos términos, ocupo los signos de agrupación y así altero el orden de la jerarquía de operaciones en el que yo voy a realizar la expresión, en el que voy a simplificarla. Si pongo el paréntesis, primero voy a realizar los paréntesis, luego los corchetes, luego las llaves, por lo que primero haría 4 más 3, 7, por 2, 14, por 2, 28. Entonces en la presencia de corchetes yo haría 4 más 3, 7, por 2, 14, más 3, 17. Y de esta forma, esa es la forma en la que yo voy leyendo el lenguaje matemático y voy desglosando las operaciones. Es decir, así como sé leer en idioma español, en inglés, en francés, debo de saber si quiero expresarme en lenguaje matemático y también si quiero leerlo, debo saber en qué orden debo empezar a interpretar, a leer. Una introducción a la teoría de números se hace a nivel básico con los criterios de divisibilidad, que inicia con la noción de divisibilidad. Un número es divisible entre otro en matemáticas si el residuo es 0 al efectuar la división. Por ejemplo, 2 entre 4 es 3. No sobra nada, el residuo es 0. Sin embargo, cuando un residuo es distinto de 0, se dice que el número no es divisible. Por ejemplo, 23 no es divisible entre 5, ya que 23 entre 5 es 5 por 4, 20, sobran 3. 3 es el residuo, es diferente de 0, por lo tanto, 23 no es divisible entre 5. Algo importante también son conocer los criterios de divisibilidad. Puedo aprenderme el del 2, el del 3, el 5, el del 4, el del 10, inclusive los del 7, el 8, el 9, el 11, el 13, el 14. Sin embargo, para un nivel básico puedo explotar el conocimiento de unos cuantos, el 2, el 3 y el 5. El 10 es muy sencillo, ya que son múltiplos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200. Los múltiplos de 10 son divisibles entre 10. Igual funciona con estos, pero con el 2, el 3 y el 5 se conocen algunos aspectos para identificarlos fácilmente también. Por ejemplo, la divisibilidad entre 2 es muy sencilla. Un número es divisible entre 2 si su último dígito es 0, 2, 4, 6 u 8, como el 48. Su último dígito es un número par o 0, por lo cual es divisible entre 2. Divisibilidad entre 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3, como el 27. Este es algo muy interesante porque puedo saber si un número de varias cifras es divisible entre 3 solamente sumando los dígitos. En este caso 27. Sumo los dígitos 2 más 7. Son 9. Y es un múltiplo de 3. Por ejemplo el 21. 2 más 1 son 3. Es múltiplo de 3. Por lo que puedo deducir fácilmente si un número es divisible entre 3 o no. Es un resultado muy interesante de la teoría de números. Y un número es divisible entre 5 si su último dígito es 0 o 5. Es aún más sencillo que la del 2, porque nada más tengo que fijarme si termina en 5 o en 0 y ya es divisible entre 5. Siempre y cuando sea mayor que 0, obviamente. 10, 15, 30, 40, 400 terminan en un 5 o 0, por lo tanto son divisibles entre 5. Estos criterios, si los aprendes,
es muy probable que te sirvan para la descomposición de números primos. Sin embargo, si quieres aprender otros más, te invito a que investigues al respecto sobre los criterios de divisibilidad de otros números. Ahora, solo por si no lo recuerdas, y de verdad espero que sí lo hagas porque es un tema que se conoce en nivel básico, pero desde primaria y secundaria, espero que conozcas qué es un número primo y qué es un número compuesto. Sin embargo, este es un tema de nivel básico, entonces lo puedo recuperar, puedo reiterar el concepto. Un número primo, pon atención, es un número que solamente se puede dividir entre sí mismo y la unidad. Solo tiene dos divisores, el mismo y la unidad. El 1 por definición no es número primo, ya que tendría que tener dos divisores. El mismo la unidad, el 1 por definición no es un número primo. Y también veremos que tampoco es un número compuesto. Entonces, un número primo se divide entre sí mismo y la unidad. ¿Cómo se hallan los números primos? Esto que te presento aquí se llama criba de Eratóstenes. Es colocar los números del rango en el que yo quiero encontrar los números primos y los voy colocando. 2, 3, 4, así sucesivamente a los números enteros. Y verifico. 2. El 2 se divide entre sí mismo y la unidad. Sí, porque 2 entre 1, 2 y 2 entre 2, 1. ¿Existe otro número en el cual pueda dividir el 2? Si existe otro, ya no es primo. Como no existe otro, el 2 es primo. El 3. Me fijo en los números anteriores si dividen al 3. Si alguno de los números anteriores dividen al 3, entonces no es primo. Sin embargo, el 3 no divide al 2, no es divisible entre 3, no es divisible entre 2, por lo que 3 es primo. 4, por otra parte, sí es divisible entre 2, por lo tanto no es primo. 5, verifico si es divisible entre los anteriores. No es divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 4. Solo es divisible entre sí mismo y la unidad, por lo que 5 es primo. 6 se puede dividir entre 2 y entre 3, por lo cual no es primo. 7 no se puede dividir por ninguno de los anteriores, por lo cual es primo. Y así voy avanzando. El 12 no es primo porque se divide entre 6, entre 4, entre 3 y entre 2. Tiene varios números en los cuales se puede dividir. Por lo tanto, no es primo. Los números que no son primos son compuestos. Ese es el adelanto que te doy. La otra definición es: un número compuesto es aquel que tiene más divisores, más de 3 divisores, o que se puede expresar como el producto de dos números primos. Por ejemplo, el número 4 sabemos que no es primo, entonces es compuesto, porque se puede dividir entre 4, entre sí mismo, entre 2 y entre 1. El 6 es compuesto porque se puede dividir entre sí mismo, entre 3, entre 2 y entre 1. Si tienen más de 3 o más divisores, son compuestos, o se pueden representar también como el producto de números primos. Por ejemplo, el número 4 se puede representar como 2 por 2, el producto de dos números primos. Eso es un resultado importante, porque se usa en la descomposición de números en sus factores primos. Descomposición de un número en factores primos. Es representar mediante el producto de números primos, también se le conoce como factorización completa de un número. El término producto y multiplicación es el mismo en el lenguaje matemático. Y los factores o elementos de la multiplicación son los mismos. Por ejemplo, 12 se puede representar como el producto de 2 por 2 por 3. Y estos son números primos. Entonces, la descomposición de un número primo es representarlo como la multiplicación de números primos. Estos se pueden repetir, pero debo de asegurarme de que sean números primos. Vamos a descomponer el 18 en sus factores primos. Busco un número en el que sea divisible 18. 2, por ejemplo. 18 entre 2, 9. ¿Es divisible entre otro número? Entre 3. 9 entre 3, 3. 3 es divisible entre 3. Y listo. Cuando me queda el 1 hasta abajo, o cuando me doy cuenta que ya la división se llega hasta el 1, es porque encontré los factores primos. Estos son los factores primos. Los del 48. 48 es divisible entre 2.
24. 24 es divisible entre 2. 12. 12 es divisible entre 2. 6. 6 es divisible entre 2 porque es un número par. 3. 3 no es divisible entre 2, pero es divisible entre sí mismo, entre 3. 1. Por lo tanto sus factores primos del 48, 2, 2, 2, 2 y 3. Se puede representar entonces como 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Como tengo el 2 4 veces, 2 por 2 por 2 por 2 es 2 a la 4 o 2 a la cuarta por el número 3. 60. Vamos a descomponer los factores primos. 60 entre 2, 30, 30 entre 2, 15, 15 entre 3, 5, 5 entre 5, 1. Como el 2 aparece dos veces, 2 al cuadrado, el 3 una vez por 3, por 5. Y para el 12, hemos dicho que sus factores primos son 2 por 2 por 3. Es decir, el número 12 se puede representar como el producto de estos números. Máximo común divisor. Este concepto probablemente solamente lo hayas abordado de manera matemática en alguna materia y sabes que se aplica en problemas del tipo: tengo 18 de una cosa, 24 de otra, quiero saber en qué número máximo debería de repartírselo a los invitados. Problemas de ese tipo. Se le denomina así al mayor de los divisores en común de dos o más números, al máximo común divisor. Por ejemplo, yo tengo dos números, 18 o 24. Pueden ser dos o más números. En este caso solamente tengo 18 y 24. A ambos, ¿entre qué número los puedo dividir? Los puedo dividir entre 2, porque ambos terminan en un número par. Entonces, 18 entre 2, 9 y 24 entre 2, 12. Me pregunto, ¿existe otra vez un número por el cual puedo dividir a los dos? No se vale que solamente divida a uno, tiene que dividir a los dos. Entonces es 3. 9 entre 3 es 3 y 2 entre 3 es 4. Cuando ya no puedo encontrar un número que en común pueda dividir a los dos, entonces he llegado al procedimiento para encontrar el máximo común divisor. Otra forma de denotarlo es: primero coloco los divisores del primer número. Los divisores de 12. Se denota así. Se divide entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre sí mismo. El 18 entre 1, 2 entre el 3, entre el 6, entre el 9 y entre el 18. Tengo que verificar que no se me pase ninguno hasta llegar al número, hasta sí mismo. Y verifico. Veo los dos conjuntos de divisores. Ahora ya entiendes que un conjunto, ¿cómo se denota? Es un conjunto de números. Veo los dos conjuntos y veo cuál es el mayor. ¿Cuál es el mayor que tienen en común? 12 no aparece aquí, es el mayor de los divisores de 12, pero no aparece en los divisores de 18. 6 sí aparece en los divisores de 12 y también aparece en los de 18. Entonces es el mayor que tienen en común. Es su máximo común divisor. Entonces, veamos el ejemplo de 450 y 360. Tanto 450 como 360 terminan en 0 y son divisibles entre 2 por los criterios de divisibilidad del 2. Entonces, la mitad de 450 es 225 y de 360 son 180. También se pueden dividir entre 2. Mínimo común múltiplo. Se le denomina así al menor de los múltiplos en común de dos o más números. El concepto de mínimo común múltiplo se utiliza en algunos problemas para saber cuándo coinciden ciertos objetos. Cuando coinciden y estos objetos aumentan su magnitud o alguna de sus cantidades de manera constante y queremos saber en qué punto se van a encontrar, coincidir, o las cantidades pueden llegar a ser iguales. Por ejemplo, en una carrera con una pista circular, el mínimo común múltiplo nos podría ayudar a deducir si ciertos corredores tienen una velocidad específica en promedio,
en qué longitud del trayecto es probable que coincidan, que se vuelvan a encontrar. Por ejemplo, supongamos que cierta cantidad aumenta de 20 en 20, otra de 50 en 50 y otra de 100 en 100. Y nos preguntamos, ¿en qué cantidad se van a encontrar si avanzan de 20 en 20, 50 en 50 y de 100 en 100? La primera vez que yo avance de 100 en 100, empezando desde 0, pues voy a avanzar al número 100. La segunda vez 200 y la tercera vez 300. Si avanzo de 50 en 50, empezaré en 0, la primera vez será 50, luego 100, luego 150, luego 200. Y de 20 en 20, iniciando en 0, la primera vez que avance iré al 20, luego al 40 y luego al 60. La pregunta es, ¿en qué múltiplo de estos números se van a encontrar? ¿Cuál es el mínimo? Y por supuesto, va a ser el 100. ¿Por qué? Porque el 100 es un múltiplo de 20 y de 50, y 100 es el múltiplo más pequeño al cual puedes acceder si vas de 100 en 100, si aumentas la cantidad de 100 en 100. No puedes, por ejemplo, alcanzar al 50 si vas de 100 en 100, porque es un número menor, ni tampoco al 20 si vas de 100 en 100. Tampoco al 40 ni al 60. Tiene que ser un número igual o mayor a 100. Entonces, en este caso ya sabemos que va a ser el 100. ¿Por qué? Porque si avanzo de 50 en 50, será 50 y luego 100, y de 20 en 20 será 20, 40, 60, 80 y 100. Voy a encontrarme con el 100. Y el 100, al avanzar la primera vez, pues demostrará que es el menor de los múltiplos en común de estos tres números. El procedimiento para hallarlo, el procedimiento matemático, es encontrar el número que divide a los tres números o que divida a alguno de ellos. En este caso, a diferencia del máximo común divisor, no tiene que dividir a todos, simplemente tiene que dividir a uno, y me voy a encargar de encontrar todos sus divisores de cada número, sus factores primos, y los voy a multiplicar. Por ejemplo, todos estos números, estos tres números se dividen entre 2, los divido. La mitad de 20 es 10, la mitad de 50 es 25 y la mitad de 100 es 50. También 10 y 50 son divisibles entre 2, aunque 25 no. Como 25 no lo es, lo bajo, tal cual. Lo vuelvo a escribir y procedo a dividir los que sí se pueden dividir entre 2. 10 entre 2, 5, 50 entre 2, 25. Ahora tengo tres números que son divisibles entre 5. Los divido entre 5. 5 entre 5, 1. 25 entre 5, 5. 25 entre 5, 5. Tengo dos divisibles entre 5 y el primero que ya llegó a 1. Entonces, 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1. Ya todos los números han llegado hasta 1, que es el objetivo. Tenía que llegar hasta 1 con todos los números que estoy evaluando. Y ahora, para encontrar el mínimo común múltiplo, solamente multiplico. 2 por 2, 4. Por 2, 20. Por 5, 100. El mínimo común múltiplo de 12, 8 y 6. Los tres son divisibles entre 2 porque terminan en número par. Son números pares. 12 entre 2, 6. 8 entre 2, 4. 6 entre 2, 3. 2 divisibles entre 2 y 1 entre 3. Empezaré con los divisibles entre 2. 6 entre 2, 3. 4 entre 2, 2. El 3 no es divisible entre 2. Se baja tal cual. Tengo un divisible entre 2. 2 entre 2, 1. Ya llegué al primer 1. Me faltan 2. 3 entre 3, 1. En resumen, los números son una abstracción y se pueden representar mediante el lenguaje matemático. Decir que hablamos de tres objetos hace alusión a una idea de cantidad del objeto que yo esté hablando, pero es una idea, el número es una idea y tiene diferentes representaciones. Por ejemplo, este es en números arábigos del sistema decimal, es el número 3. Hay diferentes tipos de números, se agrupan en conjuntos que funcionan como bolsas, en donde tengo los diferentes tipos de números. En el grupo de los números naturales están los números
que se pueden contar con los dedos. Hay algunas definiciones de los números naturales donde está el 0, otras donde no. Depende de la aplicación, depende del campo. En computación, el 0 sí es considerado un número natural. Y la notación para el conjunto de los números naturales es la n pizarra, que es una n un poco gótica. Se parece un poco. El conjunto de los números enteros se denota con la letra Z y son los números tanto positivos como negativos. Es decir, el reflejo de los números enteros en la recta numérica serían los negativos. Incluye, por supuesto, a todos los números naturales. El conjunto de los números racionales son todos los números que se expresan de la forma P sobre Q y contiene a su vez a los conjuntos de números anteriores. El conjunto de los números irracionales se denota con la letra I. Solamente son los números que no se pueden representar como una fracción, como el número áureo y pi y la raíz de -2, por ejemplo. Cabe mencionar que algunos números periódicos sí se pueden, algunos números que tienen decimales infinitos, cuando son periódicos sí se pueden representar como una fracción y cuando no lo son irracionales. Todos los números anteriores están englobados en el conjunto de los números reales, que se denota con la letra R, y en particular el conjunto de los números enteros, aunque también el de los reales, te lo adelanto, cumplen con ciertas propiedades, como la propiedad de cerradura, que es que cualquier número que sumes con otro número dará resultado un número que pertenece al conjunto de los números reales. Si el conjunto de los números reales es como una bolsa, entonces saco un número de la bolsa de los reales, tomo otro de la bolsa de los reales, le aplico la operación de suma y el resultado ya va a estar en la bolsa de los reales. También está la propiedad de conmutatividad, es decir, puedo cambiar el orden de los sumandos y de los productos también. La propiedad de asociatividad, cuando tengo la misma operación, ya sean todos productos o todas sumas, puedo asociar de la forma que yo elija. Existe un número, tanto para la suma como para la multiplicación, que se le nombra neutro, al cual al ser sumado o multiplicado por un número real, o un número entero en este caso, que son los que estudiamos, los números enteros, da como resultado el mismo número. Y el conjunto de los números enteros, que por cierto se denota con Z, también existe, tanto para la suma como para la multiplicación, un número llamado inverso, o en el caso del producto recíproco, que al ser sumado o multiplicado te va a dar el elemento neutro. En la suma el elemento neutro es el 0, entonces un número más su inverso da el elemento neutro. Y la propiedad de distributividad, que encaja con los dos conceptos de suma y de multiplicación. También las operaciones básicas. Hay operaciones que son, las conocidas como básicas son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz y la potencia. Y para algunos solamente las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Depende de la persona que intente explicarte las operaciones. Sin embargo, también te expliqué que hay otras que son las operaciones elementales, que son la suma y la multiplicación, y de ellas se derivan todas las demás. Se pueden derivar todas las demás. Y la operación origen es la de suma, todo parte de la suma, de sumar. De ahí parten las demás operaciones conceptualmente. También el concepto de valor absoluto quiere decir simplemente que me preocupo por la magnitud, la cantidad y no por el signo. El valor absoluto de -2 es igual al valor absoluto de +2, de 2 positivo, y es 2. 2 positivo también. El valor absoluto siempre es positivo. Existen signos de agrupación que me ayudan a cambiar el orden de la jerarquía de operaciones, tales como el paréntesis, los corchetes, las llaves, y
antes usado en algunos libros la barra o vínculo. También hablamos de los criterios de divisibilidad, que si bien existen para varios números, en la teoría de números, pues es posible introducirse a los criterios de divisibilidad con el del 3, el del 2, el del 3 y el del 5. Debes de saber cuál es la diferencia entre un número primo y un número compuesto. Un número primo es aquel que solo se divide entre sí mismo y la unidad. Y un número compuesto es aquel que tiene 3 o más divisores, o que no es primo. Es otra forma de ver a los números compuestos. Y también debes saber cómo hallar el máximo común divisor de un grupo de números, de un conjunto de números, y el mínimo común múltiplo. El resultado de la operación menos paréntesis 3 menos 5 paréntesis es a un número menor el resto de un número mayor, entonces el resultado es un número negativo. 3 menos 5 menos 2 por menos más 2. Siguiente, en la expresión tengo paréntesis y corchetes, entonces primero resuelvo los paréntesis y luego los corchetes. 9 menos 2 son 7, por menos 3, 21, menos 21, más 21, 0, más 4, 4, más 3, 7. En la siguiente expresión tengo multiplicación, división, suma y resta. Ocupo la jerarquía de operaciones, empiezo con multiplicación y división, luego con la suma y con la resta. De izquierda a derecha, no es forzoso, pero ya que las operaciones en este caso son de la misma jerarquía, multiplicación y división, pero como se lee en los textos en el español, pues procederé a hacerlo de izquierda a derecha. 3 por 5, 15, 24 entre 8, 3, 15, menos 3, 12, más 4, 16, más 7, 23. En la siguiente expresión tengo potencias y tengo raíces, por lo que debo empezar con las potencias y las raíces, luego con las divisiones y multiplicaciones y luego con las sumas y las restas. No tengo signos de agrupación. Si tuviera paréntesis, iniciaría con los paréntesis, luego con los corchetes y luego con las llaves, si es que se estableció la normatividad aconsejada en la nomenclatura de matemáticas. Primero se hacen uso de los paréntesis, luego de los corchetes y luego de las llaves. Es un uso convencional. Entonces inicio con la potencia. La potencia es 12 al cuadrado, 144, raíz de 81, 9. También es importante la raíz, entonces 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. Queda raíz de 9 más 16, que es 25, raíz de 25 es 5. 6 al cuadrado, 36, entonces tengo 144 entre 9 más 36 menos raíz de 25. Aplico la raíz de 25 es 5, 144 entre 9 es 16, más 36 son 6 más 6, 2, 3, 4, 52, 52 menos 5, 47. Son problemas de nivel básico, solamente hay que poner atención en lo que nos piden y a veces incluyen datos de más que no tendremos que utilizar en la resolución del problema. En una tienda de cómputo hay un televisor con un precio de 6,000 pesos, una calculadora que cuesta 200, una cámara fotográfica de 1,400 y un teléfono celular con un costo de 1,500. Si Ricardo compra el televisor y la cámara y paga con 8,000 pesos, ¿cuánto debe recibir de cambio? Pagó con 8,000 pesos y compró el televisor que cuesta 6,000 y la cámara que cuesta 1,400. No compró la calculadora. Entonces, a 8,000 le resto 6,000 más 1,400, que es 7,400. 8,000 menos 7,400 es 600. Factoriza el número 144. Tengo que encontrar los factores primos de ese número, entonces. 144 es divisible entre 2. La mitad es 72. 72 es divisible entre 2. 36 es divisible entre 2. 18 es divisible entre 2. 9. 9 no es divisible entre 2, pero sí lo es entre 3. Entonces 9 entre 3, 3. 3
entre 3, 1. Los factores primos son 2 por 2 por 2 por 2, son 2 a la cuarta, 3 por 3, 3 al cuadrado. 2 a la cuarta, 3 al cuadrado. Determina el máximo común divisor de 18 y 24. Ambos números se dividen entre 2. La mitad de 18 es 9, de 24 es 12. Y ambos números se dividen entre 3. 9 entre 3, 3. 12 entre 3, 4. El máximo común divisor es 2 por 3. Ya no se sigue con la diferencia del mínimo común múltiplo hasta llegar a 1. El máximo común divisor es hasta que divide a los dos en común el número. 2 por 3, 6. Determina el máximo común divisor de 12, 20 y 36. Los tres números se dividen entre 2, son números pares. 12 entre 2, 6, 20 entre 2, 10, 36 entre 2, 18, son divisibles entre 2, 6 entre 2, 3, 10 entre 2, 5, 18 entre 2, 9, y ya no tienen el mismo número que sea divisible entre los 3. Este es divisible entre 3, este entre 5 y este entre 3, pero tendría que ser el mismo para el procedimiento del máximo común divisor. El máximo común divisor es 2 por 2. Determina el mínimo común múltiplo de 8, 12 y 20. Los tres números se dividen entre 2, la mitad de 8 es 4, de 12 es 6, de 20 es 10. Los tres números siguientes se dividen entre 2, son pares. 4 entre 2, 2, 6 entre 2, 3, 10 entre 2, 5. Y ahora, siguiendo el proceso del mínimo común múltiplo, debo de hacer que lleguen hasta 1 al encontrar los números que los dividen. En este caso, 2 entre 2, 1, voy con el 3, 3 entre 3, 1, 5 entre 5, 1. El mínimo común múltiplo es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24, por 5, 120. El resultado de simplificar, menos 3 más llave, 6 menos corchete, 7 menos 2, cierre de corchete más 8, cierre de llave, 7 menos 2, 5, menos 5, porque aquí hay un menos que multiplica el resultado de aquí, menos 5, 6 menos 5, 1, 1 más 8, 9, 9 menos 3, 6. ¿A qué cambio de temperatura se somete una persona que pasa de la cámara de pescado congelado, que está a menos 16 grados centígrados, a la conservación de verduras, que se encuentra a 5 grados centígrados? Una persona que sufre un cambio lo podemos denotar en matemáticas como una delta, con este triangulito. Delta T es cambio. El cambio de temperatura o cualquier cambio se denota como la cantidad final menos la cantidad inicial. En este caso, como es temperatura, decimos que el cambio de la temperatura es la temperatura final menos la magnitud de la temperatura inicial. ¿Cuál era la magnitud de la temperatura inicial? Era de menos 16 grados centígrados. La temperatura final era 5 grados centígrados y la inicial menos 16. Entonces 5, que es la temperatura final, menos 16, que es la temperatura inicial, menos por menos es más. Leyes de los signos. Signos iguales son positivos, producto de signos desiguales es negativo. Más por más, menos por menos, más. Y en este caso es menos por menos, entonces 5 más 16, 21. El cambio de temperatura fue de 21 grados centígrados.